En Salud, Dinero y Amor, hablamos de pensiones y ahorro con nuestro experto de Afore Citibanamex, Alejandro Drijansky. Las clases antes se impartían pues en un pizarrón, como bien recordamos, verde, con gises grandes blancos y con material de apoyo que por lo general eran solo libros. Y así han pasado los años y muchas escuelas han ido transformándose gracias a estas infraestructuras en la educación tan importantes que se hacen, de tal suerte que hoy en día muchas escuelas cuentan con avances tecnológicos, con pizarrones digitales, con enlaces a páginas web, con acceso a la red. Los libros, claro, siguen siendo importantísimos, pero ahora además hay muchos materiales complementarios nuevos y sobre todo digitales. Además, y bien importante, que esta inversión en infraestructura educativa en la que Citibanamex Afore, por supuesto, participa dentro de estos proyectos que mejoran el desarrollo y el progreso, alcanzando las zonas más marginadas y rurales de todo nuestro país. Las finanzas en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Well, she looks at you so coolly, and her eyes shine like the moon in the sea. She comes in incense and patchouli, so you take her to find what's waiting inside. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. Muchas gracias por hacer comunidad, de verdad, y acompañarnos en este jueves 13 de junio, sin lugar a duda de muy buena suerte. Y nos da muchísimo gusto saludar a la doctora Cristina Rosas. Ella es internacionalista, amiga de Salud, Dinero y Amor y una voz más que autorizada en temas de relaciones comerciales, como lo estamos viviendo entre Estados Unidos. Pero muy buenas noches, Cristina. Buenas noches, me da mucho gusto saludarlas. Muchísimas gracias, doctora. Oiga, ¿cómo está viendo esta situación, esta política comercial que se está viviendo México-Estados Unidos? Bueno, pues muy complicado. Tradicionalmente en la relación México-Estados Unidos hay muchos temas en la agenda bilateral, pero hay tres que han dominado la agenda. Por un lado, seguridad, por otro, migración y por otro, comercio. Y una característica de estos temas es que siempre se trabajaron en pistas por separado, precisamente para evitar que si había alguna crisis en alguno de estos temas, pues eso no contaminara a los otros. Sin embargo, estamos asistiendo a una situación bastante inédita donde Trump ha combinado o ha mezclado migración con comercio y nos ha amenazado con aplicar sanciones económicas si no tomamos medidas prácticamente draconianas para frenar los flujos migratorios que intentan irrumpir en territorio estadounidense. Entonces, esto es bastante inédito porque entonces Estados Unidos está mezclando temas, está complejizando la agenda y por otro lado no hay, digamos, la preparación por parte de México para lidiar con una situación de este tipo. A mí, por ejemplo, me llama profundamente la atención que la semana pasada vimos una cumbre de gobernadores fronterizos a la que asistió el propio presidente López Obrador, pero no se ha dicho una sola palabra de tener una cumbre con los gobiernos centroamericanos, que me parece urgente que la tengamos, ¿sí? Ellos se han quedado callados, nos han dejado morir solos, y ellos pues están de alguna manera propiciando esta crisis con las caravanas migrantes, con políticas que favorecen la expulsión de población rumbo a México o rumbo a Estados Unidos. Entonces a mí me parece urgente que gestionemos, esta sería una tarea que por supuesto Relaciones Exteriores podría hacer y podría hacer muy bien, gestionar una cumbre a la que incluso podríamos convocar a Naciones Unidas. El actual secretario de la ONU es una persona muy experimentada en temas migratorios, entonces yo creo que hasta tendríamos el aval de la ONU, invitar a la Unión Europea, invitar a Estados Unidos, Canadá, a Japón, a varios países para que podamos entablar un diálogo constructivo y gestionar mecanismos de cooperación con las naciones centroamericanas precisamente para mitigar esta crisis. El problema que veo realmente es que México se ha aislado del mundo. El presidente López Obrador no ha hecho un solo viaje internacional en lo que va de su gobierno, y este aislamiento es una forma de decirle al mundo que no nos importa. Entonces la reacción del mundo es dejarnos morir solos. Oye, eso es un grave error
que ojalá se pudiera corregir. Cris, lo que estás mencionando es verdaderamente grave, falta de una estrategia diplomática, y además lo grave es que ya se está criticando que la Secretaría de Relaciones Exteriores está asumiendo funciones de la Secretaría de Gobernación. ¿No consideras que es pues vergonzosa la política en materia de relaciones internacionales que está asumiendo el gobierno mexicano? O sea, que está como mostrando que hay muy poca idea de lo que está haciendo. Hay poca idea y hay poco interés. A mí me dejó con el ojo cuadrado el anuncio del presidente de que no irá a la cumbre del G20 en Osaka, que ya faltan unos días para que se lleve a cabo. Esa cumbre es importantísima porque pues ahí van jefes de Estado y de gobierno de las 20 economías más importantes del mundo. Va a ir Trump, va a ir el presidente chino, va a ir el primer ministro de Japón, los líderes de los países de la Unión Europea. Sería un foro así fabuloso para que López Obrador intentara, por ejemplo, hablar con Trump. Ya sabemos que Trump no es racional, ya sabemos cómo es, pero también podría intentar hablar con los otros líderes y quitarse un poco la presión de encima que tiene de Estados Unidos. Sobre lo que me dices del papel de la Cancillería, evidentemente a este gobierno no le interesa política exterior. Como decíamos, no ha habido un solo viaje internacional del presidente, no ha habido un diálogo constructivo con Centroamérica o con países latinoamericanos para tener un frente común de cara a todas las groserías y embates de Trump, que digamos a todos nos pegan. Obviamente le pega más a México por la vecindad geográfica y demás, pero yo siento que los agravios de Trump contra México pues también tienen un rebote en el resto de América Latina, y sin embargo como que América Latina dijo pues que los golpes los reciba México y nosotros volteamos a ver a otro lado. María Cristina, buenas noches, te saluda Claudia Villegas. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María Cristina. En el Senado se están moviendo algunos documentos, se están haciendo propuestas para una reforma constitucional en materia de migración apegada a derechos humanos que podría estar en contra de lo que ha estado platicando hasta ahora en estos 40 días el canciller Marcelo Ebrard. ¿Qué opinión tienes sobre esta iniciativa? Bueno, es una iniciativa que se está haciendo pues en medio de la crisis. Es, digamos, una iniciativa reactiva para tratar de gestionar una política migratoria congruente con todas las prisas y el apremio del momento en el que nos encontramos. Evidentemente el tema de derechos humanos es un tema que está empoderado en la agenda nacional e internacional, y sí nos preocupa mucho el trato que se pudiera dar a partir del acuerdo que México suscribió con Estados Unidos a los migrantes centroamericanos y de otros países. Hay que recordar que México ha cambiado mucho. Antes era país de paso, ahora también somos país de residencia, sobre todo desde que Estados Unidos ha cerrado su frontera después del 11 de septiembre de 2001 para protegerse de terroristas y todo esto. Pues México ha tendido a ser un país donde también se quedan los migrantes que antes solo pasaban por aquí. Entonces, sí es necesaria una reforma migratoria, evidentemente. A mí lo que me preocupan son las prisas políticas, porque tenemos un timing de 45 días, bueno, hay que ir descontando los días, ya no son 45, son menos, y el resultado podría ser muy atropellado. Perfecto, pues María Cristina Rosas, internacionalista, el mensaje que deja hoy la experta, la especialista, es México se está aislando y eso es muy grave y va a ser todavía más grave en el largo plazo. Muchas gracias, Cristina, por acompañarnos una vez más aquí en Salud, Dinero y Amor. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, quédese con nosotros, seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Pócar de Haces de Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.